¿Qué transa, banda? Estamos en Mextory, un programa donde contamos historias random mexas. Qué Me chido. acompaña como la semana pasada mi estimado Quincatsesco Quincardo. Eso es por llegar temprano. Un saludo a ¡Eh! Marco. Kinkat, ¿cómo andamos? Bien, güey. Cansados por las chambas, ¿no? Ah, la chamba. Las chambas. Las chambas. ¿Estás listo para iniciar este desmadre? Ujú. Va. José Mendoza López nació en Santiago Huihuiltla, en Oaxaca, el 10 de julio de 1910, aunque se crió el resto de su vida en Veracruz. Su padre, de nombre Catellano, murió ahogado en un río antes de que él naciera. Esto es next. Cándida, el nombre de su mamá, murió de tuberculosis cuando José tenía apenas 8 Puta años, madre, güey. lo que lo obligó a irse a vivir con sus padres en Minnesota, ¿Con sus padres? con sus tíos, perdón, Ah, ok. con sus parientes más bien, con sus parientes, Ok. en Mission y en Brownsville, Texas. Ellos tenían campos de algodón y ahí fue donde empezó a trabajar José. Mexicano en Campos de Algodón, Estados Unidos. No suena nada bien esa frase. No. Pero siendo aún adolescente, José empezó a recorrer los Estados Unidos, yendo de un lado para otro, trabajando para subsistir y sin pararse mucho tiempo en ninguna parte, hasta que un día, con 17 años, se metió en una pelea con un matón de Atlanta. Su oponente era bastante más alto y corpulento que José. José apenas tenía la estatura de unos 60 y pesaba 50 kilos. Una Otro. ma- Un Stevie. Otro Benito Juárez. No mames. Pero aún así, el mexicano lo tumbó. ¡Hala! O sea, A huevo, güey. le ganó un gringo mamado. Qué chingón, qué chingón. Casualmente, uno de los mirones atraídos por la pelea resultó ser un promotor de combates de boxeo, que le ofreció a José hacerse boxeador profesional, y así fue como fue renombrado como Kid Mendoza. ¡No mames! El poderosísimo. El padrísimo es una casualidad del destino súper cabrona, Qué güey. chingón, Es algo güey. que pasa en una película. Mira, tumbé un pinche mamado. Y ahora soy boxeador profesional. Típico, sensei drogadicto alcohólico, güey. Y, ay, mis sueños y esperanzas están en este chico, güey. José tuvo una fructífera carrera en el peso ligero. Entre 1927 y 1974 logró 52 victorias por solo 3 derrotas. Qué chingón, eso es un buen boxeador. Pero llegó un momento en el que se cansó del boxeo. Y en 1934, tras un combate en Melbourne, Australia, conoció a un grupo de marineros norteamericanos. Se fue con ellos de copas y acabaron convenciéndole de que se enrollara a la marina mercantil ¿Estadounidense? estadounidense. Ta madre, ajá. Para ello tuvo que falsificar su patria y puso que había nacido en Misión en vez de que había nacido en Oaxaca. Mexicanos, cambiándose el origen. Típico. Típico, Y hombres muriendo ahogados. Típicos. Ahorita, típico. sí, ahorita esa historia está siendo bastante Sí, normal. está haciendo muy meco. Pasó los siguientes años recorriendo el mundo a bordo de distintos barcos. Él estuvo en el ataque de Pearl Harbor el 7 de diciembre de 1941, cuando estaba cruzando la ruta de Hawái a California. Al La llegar, legendaria pelea. la legendaria pelea de Pearl Harbor que inició, que los lipones dijeron ¡Hola! Y, ata- Kirakiri. y atacaron a Estados Unidos. ¿Nani? Nene, nene, yo. Ok. Bueno, lo sorprendió en la del Pearl Harbor, lo sorprendieron, estaba ese güey con su barco en la ruta de Hawái a California. Ujú. Cuando llegó a puerto, fue arrestado hasta demostrar que era mexicano y no japonés. ¿Qué pedo? O sea, ¿Pero qué tiene que ver que era japonés, güey? Es que lo arrestaron, es que cuando llegó a puerto y no tenía identificaciones, lo Ujú. arrestaron. ¿Creían que era Pero japonés? eso que era japonés, No hasta que demostró mames. que era mexicano. Los- ¡Wow! Sí, no sé cómo los puedes... ¿Cómo verga? Es moreno, güey. De unos 60, pesa 50 kilos. Ah, tiene ojos rasgados. Chinga tu madre. Bah, estadounidense. En 1942 regresó a Brownsville, Texas, donde se casó con su novia Emilia Herrera y poco después se alistó en el ejército. Ejército. En el ejército. Ok. El ejército de la madre Rusia. Es lo que estoy pensando. Tras su adiestramiento en el Ujú. fuerte de Sam Houston en Texas y Camp Roberts en California, José Mendoza fue asignado a la compañía K del tercer batallón del 23 Regimiento de la Segunda División de la Infantería Ajá. y era operador de ametralladora. Fue enviado a Europa, estuvo estacionado varios meses en Irlanda del Norte, preparándose para el desembarco de Normandía. O sea, se preparó chido, ¿no? Ajá, y ese güey estuvo en el famosísimo día D.
Oh, la verga. José desembarcó con el resto de su división en la playa de Omaha, la, la que más resistencia alemana presentó y donde más bajas aliadas hubo de las 5 donde tuvo lugar el desembarco. Resultó herido leve y rechazó recibir tratamiento o ser evacuado para continuar peleando con sus compañeros. Pudo ser peor, ya que una bala alemana impactó en su carturecha sin herirle. Malditos alemanes nazis. Esos nazis. Ajá. Con ellos luchó en ¿Te imaginas que fuera un ranchero? Veas el primer podcast, amigo. Ve el primer podcast. O sea, ese el primer podcast backstory es el vergas. es mítico, Claro que con sí. calidad de Discord. De Skype. No los vean. Verga. Oh, si quieren, véanlos. Sí, un ranchero en tierras nazis, a huevo. Bueno, después de que fue herido, regresó al combate en el frente en Saint-Lô. O sea, el vato era boxeador, después se fue a militar y de ahí tuvo mm, una carrera increíble. Ahorita se pone su más cabrón hazaña. Ah, la verga, ok. Fue al frente a luchar en Saint-Lô, estuvo en la toma de Brest y en otras acciones en Francia y Bélgica. Qué verga con Y ese su pinche brillante Max Steel, güey. comportamiento le valió el ascenso a sargento y recibió el corazón púrpura y la estrella de bronce. Mira, después de haber sido japonés mexicano, Le dieron condecoraciones muy chingonas. qué chido. Por la acción que verdaderamente haría famoso al sargento Mendoza. ¡Mendoza! Tuvo lugar unos meses más tarde, durante la última gran contraofensiva del ejército alemán, la batalla de las Ardenas. El ataque a gran escala de las tropas alemanas a través de la región boscosa de las Ardenas, que este es un bosque que está repartido entre las fronteras de Francia, Bélgica y Luxemburgo. Ok. El ataque en las Ardenas comenzó el 16 de diciembre de 1944. ¿Qué significa sardena? No tengo ni idea que seas Ardenas. Ah, Ardena. Ardenas. Ah, ok. Una palabra, a lo mejor, mira, son europeos, entonces a lo mejor gallo gordo o maizal grande, porque así se llaman todos sus pueblos, güey. ¿Neta? Sí, pequeño paréntesis. Muchos de los nombres de poblados Antiguos. europeos, antiguos y que pues obviamente se llaman así hasta ahora, era la descripción más vagal y fácil que podías dar. Como ave caída de los nombres de indios. Ajá. Así de Así, burro cagando. por ejemplo, una región de Italia que se llama Benevento. Ujú. Benevento significa montañas altas y Benevento es una zona montañosa, entonces Benevento. Qué creativos. Ajá. Sí, la neta sí. Y suenan bonitos, vale madre. Ok. Mira, no nos podemos quejar porque pinches aquí es Benito Tlaxcala. Juárez, Tlaxcala y algo. O sea, Tlax- al menos allá tendrán nombres genéricos, pero son muy bonitos. Sí, güey, aquí suena muy ex. Ajá. Bueno, la batalla de Ardenas comenzó el 14 de diciembre de 1944. Para aquel entonces, José y su compañía estaban estacionados en un pueblo belga llamado Krinkelt. A unos ¿Qué 150. significará? Ni idea, pero igual así una pendejada, no te preocupes. Río Bravo. Pueblo genérico, Krinkelt, Cricket. tierra de Milhouse. Qué culero. Ajá. Este pueblo estaba a unos 150 kilómetros al este de Bruselas y recibieron la orden de defender su posición ante la más posible aparición de tropas alemanas en camino. Pero era un pueblo ya tomado. No era un pueblo, O pues, sea, ya tomado por la Alliance. era un pueblo ya tomado por la alianza y los mandaron a ellos para que defendieran por si llegaban los nazis a ese lugar. Ah, ok. O sea, era en patrulla, vaya. Ajá. Por decirlo así. Los soldados tomaron posiciones a las afueras del pueblo y José Mendoza con su ametralladora Browning M19-19 calibre 30. ¿Qué pedo? ¿Cómo sacaste ese dato, cabrón? Ahorita vamos a dar gracias a quien saqué toda esta info. Cubría el flanco derecho desde una de las trincheras fortificadas. Sin embargo, el ataque alemán llegó por el flanco izquierdo. Sin pensarlo, el sargento agarró su ametralladora de más de 20 kilos y salió corriendo para ayudar a sus compañeros. El único refugio que encontró fue un agujero poco profundo que apenas alcanzaba a cubrir hasta sus rodillas. Porque recuerden, en tiempos de guerra, cualquier ¡Qué hoyo hoyo es trinchera! Ujú. Pero aún así preparó su arma y abrió fuego, barriendo el ataque alemán. Poco después, Mendoza vio cómo entre la espesura aparecía un tanque alemán Panzer VI Tiger. Qué culero ser ese güey en ese momento, ¿no? Como, verga. ¡Ah, shit! Here we go again. Tras el cual avanzaban varios pelotones de infantería. Qué culero. Pese a que sabía que no tenía nada que hacer contra el formidable vehículo blindado y que la mayoría de sus compañeros habían retrocedido para encontrar refugio en el pueblo, siguió disparando sin parar, centrando su fuego en la infantería, completamente solo.
López resistió los intentos de los alemanes que intentaban flanquearlo y pillarlo por sorpresa. Un cañonazo del Tiger lo derribó al suelo, pero no estaba herido y enseguida se puso de pie y buscó un nuevo refugio en el cual debía seguir hostigando a los animales. Porque recuerden, en tiempos de guerra, Cualquier hoyo hoyo, y es así se trinchera. va a llamar este episodio. Ajá. Un segundo cañonazo del Tiger chocó cerca de él y lo derribó, lo cual le causó una conmoción. Sí, y luego se levantó, ¿no? Pero una vez más volvió a ¿Qué levantarse, pedo, pinche Mendoza? siguió cambiando de posición sin dejar de hacer fuego. O sea, también Ese pequeño... güey era un experto en gocha, güey. O sea. No, y es que ve este pedo, o sea, el güey se estaba enfrentando contra pelotones y un tanque, güey, Ujú. con un arma de más de 20 kilos, güey, corriendo de hoyo a hoyo sin dejar de disparar. No mames. Después de que, después de que dos cañonazos lo derribaron. Hay que ser. Es que, güey, la ley del knockout, güey. O sea, si no pasan 10 segundos, no hay pedo. La Verga. neta se mamó, güey. Es que sí, tienes que ser muy cabrón para resistir ese pedo, güey. Y todavía siendo mexicano. Bueno, Mendoza resistió hasta que se le agotó la munición, la cual eran 2 cajas de alrededor de 3.500 balas. Y ahí sacó su Virgen de Guadalupe. Y atacó con rosarios, Dios, protégeme. pero no fue tan épico, retrocedió hacia las posiciones del resto de su unidad. Ah, No obstante, los alemanes, sea porque tenían prisa o porque no querían perder más hombres, qué hueva, ¿no? Ujú. pasaron de largo de cricket, güey, Qué sin intentar guau. tomarlo. En total, el enfrentamiento había durado de las 11:30 hasta las 4:30, Ese güey solo contra un batallón. contra un batallón y tanque, güey. Chinga tu madre, güey. ¿Y cuántos mató, no sabes? En ese tiempo se estima que José Mendoza batió al menos a 200 soldados Vete a la enemigos. verga, nah. Nah. Eso ya es muy Max Steel, güey. Mira, es que no lo veo tan descabellado. Bueno, pues tenía un arma pesada, O sea, ¿no? tenía un arma súper pesada, güey, y era un pelotón que venía desde el bosque, no tiene nada para cubrirse. Además, si cuentas que este güey estaba corriendo como loco a todos lados disparando, Atrápame si puedes, puto. Sí, sí es muy probable que haya matado un chingo de gente ese güey. verga, pues tienes que estar muy cabrón, ¿eh? Ok, qué chingón. Por esta Bueno, acción. ¿Dónde? la muerte nunca es buena, la guerra es mala. Eso es pero cierto, a menos que mates nazis. Ahí, a menos que seas mexicano, ahí ahí, puedes matar a quien quieras. ahí me vale madres, pero, verga, güey. Qué soldado, ¿no? Gacho que sí, güey. Ujú. Por esta acción, José Mendoza López recibiría la Medalla de Honor, la más alta condecoración que el ejército norteamericano otorga el 18 de junio de 1945, de manos del general James A. Van Fleet, Guau. el comandante del tercer cuerpo del ejército norteamericano. Tras la guerra, Mendoza fue recibido como un héroe en Estados Unidos y también en México, donde el presidente Manuel Ávila Camacho... Espera un momento. Guau. Espera. Ahí, pon stop. A ver cómo Ok. está el pedo. Se enteraron de una hazaña de unos conflictos internacionales que nada que ver con México. Y el presidente dijo, ¿quedemos bien o qué pedo? Bueno, de hecho, México participó en la Segunda Guerra Mundial. Pero no tanto, No güey. tanto, o sea, mandó batallones y mandó a los de estos águilas, un escuadrón de pilotos, se llama las águilas, Sí, sí, sí. que hablamos en el primer Mexory. Sí. Pero Y aparte de eso, México lo que ayudó muchísimo a los aliados fue en mano de obra, güey. Aquí en México se fabricaban tanques, rifles de repetición, balas. Éramos talacheros desde el inicio. General Motors. De hecho, ¿sí ubicas los rifles Winchester? Simón. México, no, la compañía Winchester abrió una sede en México nada más para tener más rifles que aportar a la guerra, güey. Qué mamada, güey. Ujú. O sea que al final el día muy blancas palomas no éramos. No, ayudamos muchísimo en creación de armamento, güey. A huevo, como otro Suiza, güey. Hey, para algo servimos. Bueno, entonces Ok. Manuel Ávila Camacho le concedió la condecoración de mérito militar, la más elevada distinción militar mexicana. Ok. En una visita posterior, en 1948, el presidente Miguel Alemán Valdés le otorgaría el Orden Mexicana del Águila Azteca. ¿Eso qué es? ¿Es como una condecoración militar? Es una condecoración que otorga el gobierno mexicano a extranjeros que han recibido servicios destacados en México. Obviamente le salió verga y se la dieron a pinche Mendoza porque estaba bien cabrón. No nos mates. No nos mates, güey. No Ok. nos mates, señor G.I. Joe mexicano.
Es muy cabrón ese güey. Mendoza se mudó con su familia a San Antonio, donde consiguió un empleo en el Departamento de Asuntos de los Veteranos en 1949 Mírame, soy oficinista, amor. y luego volvió a alistarse a la guerra. Y en Puta 1950 madre. fue enviado a las guerras de Corea, donde combatió hasta que uno de sus compañeros descubrió quién era y fue trasladado a la retaguardia. Porque para esta edad ya Mendoza había cumplido la edad máxima para ser reclutado. O sea, el cabrón llegó y dijo, más guerra, chingue su madre, pero como ya era una celebridad en el ejército, alguna pendejada No así. tanto que celebridad, sino que ya estaba bastante viejo. Pero aún así se infiltró a la guerra. Ah, sí, ya había llegado al límite de edad para volver a reenlistarse, pero pues de nuevo volvió a modificar sus papeles, se puso edad menos y fue a combatir a Corea hasta que alguien dijo, un momento, tú eres Mendoza. Y así lo descubrieron. ¿Qué pedo? Y pues lo regresaron a casita. Señor, ¿me das autógrafo? ¿Me firma mi Stilson? Pero el casco, ande. Ay. Después de que lo descubrieron, fue enviado a la retaguardia, donde se encargó de los trámites de identificación y entierro de los soldados Puta caídos. madre, Un qué trabajo feo. muy horrible, güey. Qué feo, güey. Ajá. Más tarde fue trasladado a Japón, ejerció como reclutador y finalmente encargado de mantenimiento de un depósito de vehículos, hasta que se retiró en 1979 con el rango de sargento mayor. Ujú. Falleció a causa de cáncer el 16 de mayo de 2005, con casi 98 años. Bueno, no es una mala edad para que te dé cáncer, ¿sabes? Duró un chingo de años Sí, este a güey huevo, vivo. no mames. Solo un año antes de que había fallecido su esposa Emilia, Ah, qué puta suerte. con la que había estado casado durante 62 años. O qué puta mala suerte, porque no puedes enterrar dos cuerpos si no han pasado unos años, ¿no? No tengo ni idea cómo funciona. Según yo sí, güey. Ese es un dato que me estoy sacando de los huevos, pero según yo es más como de entre 4 o 3 años, ya pueden enterrar en la misma tumba dos cuerpos. Así se hace aquí en Tolux, No sabemos porque- cómo se haga en Texas, pero así se hace en Toluca. porque no hay espacio. Un saludo a las mujeres. No, ya. Pap. Ok, dale. Bueno, con Emilia tuvo 4 hijas, además de un hijo de un matrimonio anterior de Emilia, el cual adoptó. Ah, qué buen pedo. O sea, aparte de todo Era chido. era chido, ok. No era Nos- un padre culero. No era alguien culero, güey. Más ¿Qué? que con nazis. Snazis, ¿no? Ok. En su memoria llevan en su nombre una calle y un parque en Mission, Texas, además de un colegio en San Antonio. También hay una estatua suya en el Parque de los Veteranos en Brownsville. Está enterrado en el Cementerio Nacional del Fuerte Sam Houston. ¿Vas a poner la imagen? Sí, vamos a poner sus imágenes. Ah, gracias a Y Dios. para sorpresa de nadie, el mayor héroe en la historia del ejército de los Estados Unidos no nació en su país, sino es mexicano. Mira, qué curioso. Siempre salvándoles el culo. Y esa fue la historia del soldado Mendoza, Boxeador. de José Mendoza López. No mames, güey. Qué pinche G.I. Joe, cabrón. Ese güey estaba súper cabroncísimo, de roto el cabrón. Y lo peor de todo es que era muy buena persona, güey, ¿sabes? O Era sea, muy chingón, güey. ajá, Y era no, muy bajito. es que no era el típico héroe que, ya sabes, va a la guerra, saca sus conmemoraciones y se vuelve en alcohol. Y se o vuelve un drogas. redneck. Ajá, güey. No, este güey hasta adoptó un hijo, güey. O sea, O sea, adoptó un hijo, ayudó a identificar cuerpos, güey. no mames. Qué chingón, qué orgullo mexicano. Bueno, matar no está bien. Sí, son nazis, sí. Si son así, puede ser que. Si son nazis o si son gente partidaria morena, está bien. Está bien. Hasta ahí está bien. No, güey. Sí. No está bien, güey. Sí. Ok, haz lo que quieras. Y aquí terminamos esta bonita historia de Backstory. Qué chingón, qué chingón, qué chingón. Qué bonita historia. Me Esas gustó. bonitas historias que dicen, qué bonito ser mexicano. Lástima que la próxima no va a ser así. ¿No? No, Oh, ¿qué tienes planeado? cosas. Güey. Y Gobierno y muerte. es Una muy mala combinación. Eso suena algo para Marco. Sí. Para hacerlo emputar chido. Sí. Bueno, mi Kinka, de redes sociales. La loquica de Instagram y ya. A mí igual, me encuentran en Instagram como Morten Vivat. Y recuerden visitar nuestro canal hermano, nuestro canal pareja, Ay, el canal con el que mantenemos una relación homosexual, la Frickson. Y pues, cámara banda, ahí en los vidrios. adiós. Adiós. ¿Cómo le pongo pausa?